A menudo, cuando vamos a ver un espectáculo de magia o de ilusionismo de estos de alto nivel, pues la mente se queda atrapada en la ilusión, ¿verdad? Claro, claro, te lo crees por un segundo. Exacto. Ves a alguien levitar sobre el escenario y por un instante se suspende toda incredulidad. Parece magia pura. Pero si hoy cruzamos ese telón y caminamos por las bambalinas, el misterio se desvanece por completo. Y lo que te encuentras es, bueno, otra cosa muy distinta. Eso es. Es sustituido por una red de poleas, cables y, en nuestro caso de hoy, matemáticas. Y esa es exactamente la misión de esta inmersión a fondo. Vamos a cruzar el telón de la inteligencia artificial moderna. Una IA que, a veces parece insondable, pero que vamos a desmitificar basándonos en un material espectacular de Andrej Karpathy. Un auténtico referente mundial en la materia, sí. Concretamente nos basamos en su clase magistral, donde, literal, construye una red neuronal desde cero. Karpathy arranca con una pantalla en blanco y lanza una promesa revolucionaria. Sí, y es una promesa que al principio cuesta creer. Totalmente. Nos dice que el núcleo absoluto del aprendizaje profundo, esa supuesta magia negra de la IA, cabe en apenas 150 líneas de un código supersimple en Python, una biblioteca que él llama Micrograd. Y el objetivo de analizar este material no es para nada abrumar con código fuente ni convertir esta charla en un manual de programación. ¿No que va? Se trata de extraer la esencia pura. Karpathy nos muestra que bajo esa capa de misterio lo que hay son operaciones matemáticas sorprendentemente básicas, o sea, operaciones que, en su nivel más fundamental, no requieren superordenadores para ser comprendidas. Se podrían resolver con un simple lápiz y un trozo de papel, ¿no? Efectivamente, es un cambio radical de perspectiva, de pasar del asombro por lo mágico a apreciar una ingeniería que es extremadamente precisa. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene miga. Sugerir que la IA no es una caja negra impenetrable o, no sé, un cerebro sintético, sino un enorme bloque de sumas y multiplicaciones, pues suena casi demasiado simple. Ya, choca un poco con lo que solemos escuchar. Claro, Karpathy utiliza su micrograd para demostrarlo, pero las noticias tecnológicas no hablan de 150 líneas de código escolar. Hablan de gigantes corporativos, de inmensas granjas de servidores, de herramientas industriales como PyTorch y, bueno, de unos conceptos matemáticos llamados tensores. Los famosos tensores, sí. Así que la primera gran barrera hoy es entender cómo se conecta este código tan diminuto con la maquinaria gigante que mueve el mundo. Pues mira, lo fascinante aquí es que la ilusión de complejidad de esas grandes herramientas corporativas se debe puramente a la escala, no a un cambio en las matemáticas fundamentales. Y este es el primer gran mito que el material de hoy desmonta. Ajá. Micrograd es lo que en la industria se conoce como un motor de gradiente automático, pero trabaja con valores escalares individuales. Un escalar es un número simple y aislado, un 3, un -4, un 7. Vale, un número normal y corriente de toda la vida. Eso es, pues Karpathy demuestra paso a paso que herramientas industriales como PyTorch hacen exactamente, matemáticamente hablando, lo mismo, pero usando tensores. Y a ver, los tensores suenan muy intimidantes, pero no son más que matrices multidimensionales. Como una tabla de datos gigante. Exacto. Es como tener una enorme hoja de cálculo llena de esos números simples, de esos escalares. Sé que la razón de agruparlos en esas hojas de cálculo gigantescas no es para cambiar la ecuación en sí, sino puramente por eficiencia computacional, ¿verdad? Efectivamente. Es por cómo está diseñada la arquitectura del hardware actual. Los ordenadores modernos, y muy especialmente las tarjetas gráficas, están diseñados para aprovechar a tope el procesamiento en paralelo. Claro, para no ir uno por uno. Exacto. En lugar de procesar millones de números de uno en uno, lo cual sería lentísimo, pueden tomar un tensor enorme y hacer miles de multiplicaciones simultáneamente. Pero el corazón matemático que ocurre dentro de cada celda de ese tensor es idéntico a lo que hace Micrograd con un solo número. Fíjate, imaginemos la diferencia entre cocinar una tortilla de patatas en la cocina de casa. Que eso sería Micrograd, ¿no? Eso sería Micrograd, exacto. Y hacer, no sé, 10.000 tortillas simultáneas en una planta industrial gigante que sería PyTorch. Los ingredientes básicos siguen siendo huevos, patatas y aceite. Muy buena analogía. La receta matemática no cambia ni una sola coma, solo cambia la maquinaria. Pero claro, aquí surge una duda natural. Si la receta no cambia en absoluto, ¿por qué Karpathy insiste en hacerlo en la cocina de casa para enseñarnos? ¿Por qué no ir directamente a la fábrica industrial?
Bueno, la analogía de la fábrica nos viene genial para entender la escala, pero hay un matiz pedagógico crucial en la decisión de Carpazzi. En una fábrica, con el ruido ensordecedor y la velocidad de la maquinaria pesada, es imposible ver el proceso de cómo se cuaja el huevo. Te pierdes los detalles, claro. Exacto. Al eliminar los tensores multidimensionales y el código optimizado para ir en paralelo, Carpazzi elimina la distracción computacional. Al descomponer una red neuronal hasta su átomo más básico, o sea, un único número sumado a otro único número, permite aislar el concepto. Lo desnuda por completo. Totalmente. Y resulta vital pensar críticamente sobre esto, porque a menudo la sociedad confunde el tamaño gigantesco de una red neuronal, como puede ser un gran modelo de lenguaje, con una complejidad estructural incomprensible. Como si fuera una mente alienígena o algo así. Eso es. La estructura es masiva, de acuerdo, pero las piezas son tan simples como un juego de bloques de construcción infantil. Vale, creo que tenemos la estructura básica clara. Pero, a ver, un castillo de bloques recién montado no hace absolutamente nada por sí solo. Si se crea una red y sus pesos numéricos son aleatorios, sus respuestas serán inútiles. Completamente inútiles, te dirá cualquier barbaridad. Claro. Le pediremos que identifique la foto de un gato y dirá que es un avión. Así que, la verdadera pregunta aquí no es cómo se estructura, sino cómo narices esa estructura se da cuenta de que se ha equivocado para poder aprender. ¿Cuál es ese motor matemático que impulsa la corrección? Y ahí es donde entramos en terreno interesante. Según el material, todo recae en el concepto de las derivadas. Uy, derivadas. Eso suena a clase de matemáticas de bachillerato y a sudores fríos para mucha gente. Ya lo sé, pero para entender las derivadas en este contexto es muy útil olvidar esas fórmulas abstractas y complejas de la pizarra. En el funcionamiento de las redes neuronales, una derivada debe entenderse simple y llanamente como una sensibilidad. ¿Una sensibilidad? A ver, cuéntame más sobre eso. Sí, imaginemos que el sistema observa una variable específica y se pregunta a sí mismo si empujo ligeramente este número hacia arriba, añadiendo un incremento minúsculo, ¿el resultado final que sale por el otro extremo de la red sube o baja? ¿Y con qué pendiente o con qué fuerza reacciona? O sea, es como tensar un hilo muy largo en un extremo de una habitación inmensa y medir cuánto vibra el extremo opuesto, ¿no? Es una visualización perfecta. Y claro, para calcular esa sensibilidad a través de una red que es inmensamente compleja y con múltiples capas, el núcleo absoluto del sistema se apoya en una ley matemática fundamental, la regla de la cadena. La famosa chain rule. Esa misma. Es el método que permite calcular cómo una variable temprana afecta al resultado final, a pesar de que la información tenga que atravesar decenas o cientos de pasos intermedios. Y Carpati ilustra esto con un ejemplo clásico que, la verdad, no falla nunca. A ver, ilumínanos. Plantea lo siguiente. Si un coche viaja el doble de rápido que una bicicleta y esa bicicleta viaja 4 veces más rápido que una persona, ¿cuánto más rápido viaja el coche en comparación con la persona? Bueno, la lógica ahí dicta que se multiplican las relaciones. O sea, si el coche es el doble de la bicicleta, un 2, y la bicicleta es 4 veces la persona, un 4, pues 2 por 4, 8. ¿El coche es 8 veces más rápido? Pues al hacer esa sencilla multiplicación mental, acabamos de aplicar la regla de la cadena. Se multiplican las tasas de cambio locales, esos pequeños saltos individuales de un nodo al siguiente para obtener el efecto global desde el principio del todo hasta el final. Ya, pero espera un momento. Entiendo la regla de la cadena en un ejemplo sencillo de 3 elementos como el coche, la bici y la persona. Es fácil. Pero al aplicar esto a la práctica en una red enorme, pues me cuesta creer que funcione con tanta fluidez. ¿Por qué lo dices? Porque si hay millones de nodos sumando y multiplicando información al mismo tiempo, ¿cómo sabe un triste nodo intermedio que está completamente ciego respecto al gran resultado final qué impacto real tiene? O sea, si solo es capaz de sumar sus 2 números locales, ¿no se convierte todo eso en un caos de ruido blanco a gran escala? Es una excelente pregunta y, de hecho, toca el punto donde la teoría suele confundir a la gente. La clave para resolver ese supuesto caos es que el nodo intermedio no necesita ver el panorama completo. ¿No? No, la red no requiere que sus componentes sean omniscientes. El diseño permite que la información fluya paso a paso y de manera retroactiva.
Ese nodo ciego que decías solo necesita dos piezas de información matemática muy concretas. A ver, ¿cuáles? Primero, necesita calcular su gradiente local, que es simplemente su propia derivada básica respecto a los nodos que tiene inmediatamente por debajo. Y segundo, necesita recibir el gradiente global que le llega desde arriba, desde el nodo que le sigue en la cadena. Vale, entiendo. O sea, es como un trabajo en cadena muy estricto. Recibo un paquete de arriba, le aplico mi pequeño cálculo ciego y lo paso al de abajo. Exactamente. Y el código de Micrograth lo demuestra de forma elegantísima. De hecho, hay un detalle técnico asombroso sobre cómo fluye esta información. Tomemos, por ejemplo, un nodo matemático de suma, un simple símbolo de más. Vale, una suma normal. Desde arriba, lo multiplica por 1, que lo deja igual, y lo reparte intacto y por igual a todas las ramas inferiores que se conectaron a él. Es pura fontanería. O sea, rutea la sensibilidad hacia abajo sin alterarla. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque aún tenemos las piezas mecánicas del motor y sabemos cómo fluye esa sensibilidad. Así que toca poner la máquina en marcha y ver el viaje completo de los datos. Hay que unir todas estas matemáticas para mostrar cómo aprende realmente el sistema. Y todo este proceso comienza con lo que Karpathy define como el paso hacia adelante, o en inglés, el forward pass. El viaje de ida. Exacto. El forward pass es el intento inicial de la máquina por adivinar una respuesta. Los datos de entrada, ya sean los píxeles de una foto o partes de un texto convertidas a números, pues entran en la red y a medida que avanzan se multiplican por los pesos. Los pesos que son los valores que dictan la fuerza de cada conexión, ¿verdad? Correcto, la importancia de cada enlace. Luego, a ese resultado matemático se le añade un número adicional que se llama sesgo, que simplemente determina qué tan propenso es ese nodo en concreto a activarse. Y, finalmente, antes de pasar al siguiente nivel, la cifra atraviesa una función de activación. Vale, me detengo ahí. En el material original, Karpathy utiliza una función matemática llamada tangente hiperbólica, o simplemente tan para los amigos. Pero, ¿por qué narices es necesaria una función así? ¿No basta con las sumas y las multiplicaciones normales? Pues mira, si solo hubiera sumas y multiplicaciones lineales, por muy profunda y compleja que fuera la red neuronal, matemáticamente colapsaría en una sola operación simple. No tendría capacidad de aprender patrones complejos, ni curvas, ni matices. O sea, se quedaría tonta. Básicamente. Además, hay un riesgo computacional muy grave. Al multiplicar repetidamente millones de números, capa tras capa, las cifras podrían o bien explotar hacia el infinito o bien encogerse tanto que desaparecen. Y ahí entra la función tan, que actúa como un compresor. Ah, vale. Toma cualquier número entrante, sin importar lo masivo o diminuto que sea, y lo aplasta suavemente para que siempre quede contenido en un rango manejable, entre -1 y 1. Digamos que mantiene todo ese caos bajo control estricto. Esos eran aleatorios, esta predicción suele ser un completo desastre. Lo normal es que falle estrepitosamente. Claro. Y para que la red sepa exactamente cuánto se ha equivocado, entra en juego la famosa función de pérdida o loss, que es un número singular que resume el fracaso total del intento. Se toma la predicción que nos ha dado la red, se le resta el objetivo real correcto y ese resultado de error se eleva al cuadrado. Y ojo que ese detalle de elevarlo al cuadrado, que se conoce como el error cuadrático medio, no es un capricho matemático para fastidiar a los estudiantes. Tiene dos funciones que son vitales para la IA. Adelante. Primero, asegura que los errores negativos y positivos no se cancelen entre sí. Porque si tienes un error de -3 en un lado y de +3 en el otro, si los sumas te da un error de 0. Y pensarías que la red es perfecta cuando en realidad está fallando por todas partes. Al elevar al cuadrado, todo se vuelve positivo. Claro, brillante. ¿Y la segunda función? Al elevar al cuadrado, se penalizan exponencialmente los errores que son muy grandes, forzando a la red a prestar muchísima más atención a las respuestas que están terriblemente mal, frente a las que están solo un pelín desviadas. El objetivo absoluto de todo este sistema es coger ese número de pérdida y reducirlo hasta dejarlo lo más cerca posible al 0. Y como en el primer intento ese número está muy lejos del 0, es cuando comienza el viaje de vuelta. La fase reina, diría yo. La retropropagación o backpropagation. Aquí aplicamos esa regla de la cadena que discutimos antes, pero hacia atrás. Eso es. Es el proceso mágico donde la red asigna la culpa matemática a cada peso y parámetro.
Va calculando exactamente qué porcentaje de responsabilidad tiene cada simple conexión en ese terrible número final de pérdida. Y al asignar esas culpas, permite corregir el rumbo. Lo cual nos lleva a la culminación del aprendizaje, el descenso de gradiente. El descenso de gradiente es el acto físico de ajustar las tuercas. Consiste en alterar minúsculamente el valor de todos esos parámetros y pesos numéricos, empujándolos en la dirección matemáticamente opuesta al gradiente. O sea, si el gradiente me dice que subir este número aumenta el error, pues lo bajo. Exactamente, el sistema reduce ese peso ligeramente. Fíjate, imaginemos que intentamos sintonizar una radio analógica antigua, de esas de ruedecita para captar una emisora que se escuche clara. Ajá. Pequeña red que monta Carpazzi. Si alguien llega y gira todos los diales al azar, es estadísticamente imposible encontrar la emisora. Solo vas a escuchar ruido y estática. Ruido blanco, sí. Pero la retropropagación es como si una voz matemática te susurrara al oído exactamente cuántos milímetros debes girar cada uno de esos 41 diales específicos. Oye, este 1 milímetro a la derecha, aquel medio milímetro a la izquierda. Todo para minimizar la estática y escuchar la música con perfecta claridad. El ejemplo de los diales capta perfectamente la esencia de cómo funciona la optimización. Sin embargo, hay un problema. Hay que decidir con qué fuerza o con qué brusquedad se gira ese dial. Y aquí Carpazzi introduce una advertencia que es fundamental sobre la tasa de aprendizaje, o el learning rate. Ah, el learning rate. Esto trae de cabeza a los ingenieros. Y tanto. Se refiere al tamaño del paso matemático que se da al alterar esos pesos. Si el paso que defines es demasiado pequeño, los diales giran de forma microscópica. ¿Qué pasa? Que la red tardará una absoluta eternidad en aprender, consumiendo enormes cantidades de tiempo. Lo cual, si lo trasladamos al mundo corporativo real, explica por qué las empresas de IA se dejan cientos de millones de euros en costes de servidores y electricidad, ¿no? Si ajustan mal esa tasa y el paso es muy pequeñito, un modelo gigante podría tardar años en entrenarse. Es un equilibrio financiero y matemático brutal. Completamente. Te arruinas antes de terminar de entrenarlo. Y ojo, que el extremo opuesto es igual de peligroso. Si el paso es muy grande, Si el tamaño del paso de aprendizaje es demasiado grande, el sistema intenta girar el dial de golpe, con tanta fuerza que salta por encima de la emisora perfecta, por encima de la solución óptima. Cuando esto ocurre, los números en la red se desestabilizan y la pérdida, en lugar de bajar pacíficamente hacia cero, se dispara hacia el infinito. ¡boom! Literal, la red explota matemáticamente y deja de aprender. De hecho, en el propio vídeo de la clase magistral vemos al mismísimo Carpazzi experimentar en directo este salto descontrolado y se ve obligado a ajustar el número ahí a mano para salvar el entrenamiento. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque para mí significa que este campo de la inteligencia artificial que nos venden como súper pristino no es de una perfección inmaculada. La construcción de la IA está plagada de caos, de ajustes a ojo y de tropiezos que son profundamente humanos. Sin duda. Y creo que una de las partes más reveladoras de todo el material original es que Carpazzi no oculta ni recorta los errores de codificación reales que comete frente a la pantalla. Los deja ahí y los va depurando. Por ejemplo, se enfrenta a problemas de pura lógica de ordenación de los datos. Sí, uno de los errores más críticos que aborda está relacionado con el flujo del tiempo en el cálculo. En la arquitectura de la red, la información se organiza en lo que en ciencias de la computación llaman un grafo dirigido acíclico. Grafo dirigido acíclico. Tela con el nombrecito. Sí, tiene tela, pero básicamente significa que el flujo de los datos va en una sola dirección y sin hacer bucles. Por ello, es matemáticamente imposible calcular el gradiente de un nodo del principio si los nodos que dependen de él más adelante aún no han sido resueltos. Claro. El código debe ordenarlos de forma hiperrigurosa de izquierda a derecha mediante un algoritmo de ordenación topológica. Para visualizar esto de la ordenación topológica, imaginemos el simple acto de vestirnos por la mañana. El algoritmo lógico de la vida real nos exige que nos pongamos primero los calcetines y luego los zapatos. Lógico. Si un error en el código intenta calcular el zapato primero, el sistema va a buscar el impacto del calcetín, que matemáticamente en ese instante de tiempo aún no existe. Y eso provoca un error fatal que te colapsa el programa entero, ¿verdad? Es un fallo de precedencia de manual. Y a esto, Carpazzi le suma otro error de sintaxis que señala con mucha atención: el error de sobreescritura al sumar.
Ah, el famoso problema del símbolo más igual. Ese. Si en el código de la red una variable del principio se ramifica y se usa más de una vez para alimentar distintos nodos en el futuro, durante el viaje de vuelta de la culpa, esa variable recibirá señales desde múltiples caminos. ¿Le llegan regañinas por varios frentes? Exacto. Pero si el código está mal escrito y simplemente sobrescribe el valor en la memoria con el último gradiente que le llega, se pierde la mitad del feedback que la red ha generado. Los programadores tienen que asegurarse de usar comandos específicos de acumulación para que los gradientes de todos esos caminos se sumen y el nodo recuerde su influencia completa. Madre mía. Y luego está el rey absoluto de los fallos técnicos, el infame error de olvidar poner el gradiente a cero, el zero grad, clásico entre clásicos. Antes de iniciar un nuevo ciclo, o sea, un nuevo viaje de ida y vuelta para seguir aprendiendo con un nuevo dato, es un requisito innegociable que el código limpie la memoria y reinicie todos los gradientes acumulados a cero absoluto. ¿Y si se te olvida? Si no vacías esa memoria, es el equivalente a usar una calculadora, hacer una operación larguísima y compleja, y en lugar de darle al botón de borrar la pantalla para empezar la siguiente, sigues multiplicando sobre el resultado del anterior. Se te contamina todo el Se ensucia todo. Los gradientes del paso actual se suman a los del paso pasados de forma totalmente errónea. La información pierde sentido y todo el aprendizaje de horas se arruina en cuestión de segundos. Y lo increíble es que Karpathy, con su inmensa trayectoria siendo exdirector de IA en Tesla, liderando equipos al más alto nivel mundial, comete exactamente este error en cámara. Sí, se le olvida poner el gradiente a cero. Y tras darse cuenta, se ríe y comenta que este descuido es, con toda probabilidad, el fallo humano más recurrente en toda la historia de la disciplina del aprendizaje profundo, lo cual, a mí, la verdad, me resulta profundamente reconfortante. Te hace sentir que todos somos humanos al final, ¿no? Totalmente. Observar cómo la creación de la tecnología que va a definir nuestro siglo está sujeta a los mismos despistes de oficinista que cualquier otro trabajo. La IA no surge de unas ecuaciones celestiales reveladas desde una esfera de perfección intocable. Se forja tecleando líneas, cometiendo errores sutiles al acumular variables, olvidando vaciar un puñetero contenedor de datos y corrigiendo la sintaxis tras horas de frustración. Si conectamos este proceso tan humano, tan terrenal, con el panorama general de la disciplina, creo que emerge una visión casi filosófica sobre la extrema fragilidad del software. Subraya de forma empírica que el código de la IA no es un ente consciente o un cerebro orgánico rebosante de voluntad propia. Se asemeja muchísimo más a un delicadísimo castillo de naipes matemático. Un castillo de naipes que se sopla y se cae. Efectivamente. De hecho, en las comunidades de desarrollo más importantes, como la de PyTorch, frecuentemente se refieren a estas estructuras como castillos de Lego. Millones de piezas simples, conectadas con una precisión milimétrica, donde el mero descuido de no limpiar una minúscula variable en la línea 87 de tu código provoca que toda la superestructura de optimización se venga abajo sin previo aviso. Es mecánica pura y es altamente frágil. Llegados a este punto, yo creo que la percepción inicial que teníamos al arrancar el programa ha sufrido una metamorfosis total. Si despojamos a una red neuronal de todo este marketing espectacular de Silicon Valley, si le quitamos los titulares alarmistas de la prensa y las interfaces de chat tan simpáticas, lo que queda desnudo en la sala de máquinas no es más que una expresión matemática gigante. Matemáticas y nada más. Una inmensa ecuación que se evalúa hacia adelante para escupir una predicción y luego viaja hacia atrás para ajustar sus pesos, girando en un bucle continuo, ciego e infatigable, que está diseñado únicamente para minimizar un triste margen de error estadístico. En su esencia más descarnada, es una herramienta mecánica optimizada sistemáticamente. Y fíjate, esto plantea una pregunta importantísima al concluir el análisis de este material, porque Karpathy termina haciendo una conexión directa con nuestro presente más inmediato. Señala con absoluta firmeza que los gigantes modernos de la IA generativa, esos modelos que redactan código, que hacen poesía o simulan razonar fluidamente con nosotros, operan bajo estos exactos mismos principios fundamentales. 150 líneas de lógica. 150 líneas. La única diferencia técnica real es la magnitud, la escala. Esas líneas han sido multiplicadas para manejar miles de millones o incluso billones. Se alimentan con bibliotecas enteras y proporciones vastísimas de Internet, pero su objetivo matemático central sigue siendo idéntico: predecir estadísticamente cuál es la siguiente palabra en una secuencia, buscando minimizar constantemente esa función de pérdida. No hay más truco.
Lo cual nos deja con un pensamiento final bastante provocador para quienes nos escuchan, a medida que cerramos esta inmersión a fondo. A lo largo de este trayecto nos ha quedado clarísimo que en estas 150 líneas de cálculo simple, que están compuestas exclusivamente de sumar, multiplicar y calcular derivadas, no existe ni el más mínimo atisbo de pensamiento autónomo, de conciencia o de voluntad. Son números en una tabla. Exacto, y sin embargo tenemos la certeza absoluta de que los titánicos modelos actuales son, literalmente, esta misma matemática elemental ejecutada a una escala insondable. Así que la pregunta que nos queda flotando es, ¿en qué punto exacto de esta vertiginosa escala ocurre el truco mental? Esa es la gran incógnita. ¿En qué momento preciso la mera acumulación de trillones de sumas y multiplicaciones simultáneas comienza a confundir tan profundamente a la mente humana, haciéndonos sentir de manera genuina que estamos interactuando con algo vivo? ¿Acaso surge, como sugieren algunos investigadores, una verdadera propiedad emergente mágica cuando la red alcanza un tamaño crítico? ¿O es que simplemente nuestras mentes son orgánicamente incapaces de procesar la inmensidad de operaciones ocurriendo en paralelo y ante esa incomprensión total, le proyectamos un alma a lo que solo es un gigantesco motor estadístico? Hoy las bambalinas han quedado al descubierto, sabemos perfectamente cómo se realiza el truco de magia, y sin embargo la ilusión persiste, más poderosa que nunca. Ahí queda la semilla plantada para seguir explorando.